Muy buena noche, bienvenido a tu programa Acción Positiva. Hoy nuestro invitado es el ingeniero Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de Conred. Ya hemos tenido la oportunidad de que ha estado con nosotros acá en otros programas y hoy pues de nuevo le damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá en Acción Positiva. Pues muchísimas gracias, ya sabe que siempre es un placer estar con su público discutiendo temas tan importantes para todos los guatemaltecos. Pues muchas gracias. Les hablábamos un poquito antes de entrar en la cámara de tantas situaciones interesantes que se dan en esta Guatemala. Él ha estado a cargo de Conred ya por unos buenos años y obviamente ha hecho un excelente trabajo, ha enfrentado una serie de retos. Nunca ha tenido tiempo de aburrirse, estamos seguros. No, definitivamente no. Es un tema para nosotros de vital importancia para el país. No nos cansamos de repetir que Guatemala es el cuarto país de mayor riesgo a nivel mundial. Eso es una situación vergonzosa que tiene impactos muy profundos. Nosotros estamos convencidos de que tiene un impacto en temas como la reducción de la pobreza, todos los proyectos de desarrollo del país y obviamente ahora el tema de cambio climático. Si juntamos estos cuatro temas, vemos la importancia que tiene para Guatemala el ir reduciendo la vulnerabilidad, porque no va a haber manera de que reduzcamos la pobreza, que alcancemos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, si no hay gestión para la reducción de desastres en Guatemala. Ahora imagínese ingeniero. Hace poco tuvimos acá invitado al ingeniero Giovanni Tobar, quien estuvo hablando sobre el cambio climático exactamente, y él señalaba este punto de la vulnerabilidad que tiene nuestro país, que nos pone en esa top de una lista, diría yo, que tampoco es mucho orgullo estar en ella, no, ¿verdad? Nada. Pero claro, aún mencionábamos el hecho de que han habido tantos desastres naturales, tantas depresiones tropicales, tanto todo, que aún tenemos daños nosotros de las que sucedieron hace 10 años, pues, ¿no? Y como usted bien señala, nos dañan en nuestro desarrollo. Pero en toda esta experiencia, ¿siente usted que hemos ido progresando cada vez más en el hecho de cómo enfrentar y estar preparados? ¿O siempre nos agarra, digamos, la tormenta sin estar listos? Pues mire, definitivamente hay avances muy importantes. En Guatemala se tiene ya una política nacional de gestión para la reducción de riesgos de desastres. Se tiene también algo que es muy positivo y es un mandato de todos los presidentes de la región centroamericana en que el tema de gestión de riesgos debe ser una prioridad. Se ha avanzado en normativas, las normas de reducción de desastres, en muchos proyectos de preparación, de capacitación, pero definitivamente todavía tenemos un largo camino por recorrer. Estamos mucho mejor que cuando estábamos para el terremoto del 76, por darle un ejemplo, pero los retos siguen estando vigentes, sobre todo porque no todo depende de una pequeña institución como Conred, sino depende realmente del accionar de todos los guatemaltecos, desde el ciudadano individual hasta obviamente todos los funcionarios, con una particular importancia o énfasis en las actividades o la participación de las municipalidades, que tienen un papel muy importante y muy determinante en el tema de preparar al país y de reducir la vulnerabilidad del mismo. Es un tema muy costoso para Guatemala en términos de vidas humanas, pero también en términos económicos. Nosotros estimamos que los desastres le cuestan al país en promedio entre 3,000 y 4,000 millones de quetzales al año. Esa es una cifra verdaderamente enorme y claro, estamos hablando solo del costo directo de los desastres y de los desastres grandes. En esas cifras solo incluimos desastres como Ágata, la erupción del volcán Pacaya, los terremotos de San Marcos, los desastres grandes, pero nosotros sabemos que hay una infinidad de eventos mucho más pequeños que deberían de irse sumando también a este componente de pérdidas de vidas y económico. Por ejemplo, usted mencionaba esta parte del mandato o este compromiso de los presidentes centroamericanos, pero este mandato y compromiso está asociado con financiamiento suficiente, porque hemos visto incluso en las noticias recientemente que usted, Conred, ha hecho un señalamiento de una escasez de recursos suficientes, ¿verdad? Y que pues claro, se preocupa uno en el momento,
pero pasa algo realmente, porque reparar todo esto es un costo enorme. Pues le decía, del lado positivo es que tenemos la política nacional, la política centroamericana de gestión de riesgos. Ha habido un gran avance con la aprobación el año pasado de un nuevo marco de acción para reducción de desastres a nivel mundial, el marco de Sendai, que fija del 2015 al 2030 este tipo de acciones que deberían de emprender los gobiernos, los estados, pero desafortunadamente no se ha traducido realmente en una inversión del Estado, y aquí hablo en general del Estado guatemalteco, en estos componentes de preparación, de prevención y de gestión de riesgos. De manera que Conred es una institución tal vez de las más pequeñas del Estado que funciona este año con un aumento presupuestario de 60 millones de quetzales al año, que realmente es una cifra insuficiente para la realidad de la problemática que tenemos en el país. Y además es pequeña si la comparamos con el resto de Centroamérica. De hecho, Guatemala es el país de Centroamérica que menos invierte en preparación, en prevención y en gestión de riesgos. Bueno, pues obviamente esto aflora un problema real, ¿verdad? Pero también mucha parte de lo que hace Conred es esta coordinación interinstitucional, ¿verdad? Porque ahora se acerca la Semana Santa, que es nuestro próximo evento, diría yo, de movimiento masivo, de traslado de mucha gente de un lado para otro. Y durante este tipo de acciones, pues Conred tiene relación con Ministerio de Salud Pública, con Gobernación, con Ejército, con una multitud de instituciones. ¿Se ha logrado ya tener esa buena coordinación y ese papel rector, diría yo, de Conred en el esfuerzo? Pues creo que esa es otra de las grandes fortalezas que tenemos en Guatemala, que el sistema, la coordinación interinstitucional ha funcionado muy bien, y eso hace que tengamos una participación muy amplia. Por supuesto, la obligación de participar de todos los entes del sector público, pero además tenemos una muy buena participación de las entidades de primera respuesta, como los cuerpos de bomberos. Tenemos muy buena relación con la Cruz Roja guatemalteca y con grupos de voluntarios, de radioaficionados, de ONGs que se dedican precisamente a promover acciones similares a las que nosotros estamos haciendo, y tenemos una excelente relación también con la iniciativa privada y con la comunidad internacional. Entonces esto hace que los pocos recursos que se dispongan puedan ser utilizados de la mejor manera posible para beneficio de todos los guatemaltecos. Y Semana Santa, pues precisamente es uno de estos ejemplos de coordinación interinstitucional. Desde el año 2000 hemos estado trabajando un programa que se llama SINAPRES, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, donde literalmente miles de guatemaltecos ceden o donan su descanso o sus actividades personales para estar trabajando en beneficio del resto, no solo de guatemaltecos, sino también de los turistas que nos visitan, y año con año pues se ha logrado tener un impacto positivo en ir reduciendo el número de tragedias y de accidentes que se dan en esta época. Pero aquí es muy importante resaltar que hay un buen componente que es responsabilidad individual de cada una de las personas, ya sea que se movilicen por transporte público o en sus propios vehículos. No, definitivamente, no, pero yo sí creo que ha habido una muestra de un reconocimiento al liderazgo que ha tomado Conred, porque sí se ve esa acción coordinada, los puestos atendiendo, que incluyen a todas estas instituciones, lo cual ha sido muy positivo. Sin embargo, me imagino que cuando se acerca Semana Santa, ustedes están en súper alerta, pues esperando que algo suceda. ¿O cuál es el momento de más alerta que ustedes tienen, o está más relacionado con de repente cuando empiezan las lluvias, cuando están las erupciones? ¿Qué es lo que más, lo saca a ustedes del marco? Pues déjeme comentarle que Guatemala es un país muy especial con respecto al resto de países del mundo, pero en particular a los de Centroamérica, y es que en Guatemala siempre nos mantenemos como mínimo en alerta verde. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Y es que en Guatemala siempre nos mantenemos como mínimo en alerta verde. Hay muchos países donde sienten que va a pasar algo, entonces su primer nivel de alerta es verde y luego bajan a sin alerta. Y la razón que Guatemala siempre se mantiene como mínimo en alerta verde
es precisamente porque tenemos una gran cantidad de acciones y de eventos en forma permanente y concurrente. Por ejemplo, Guatemala es un país sísmico, tenemos una actividad volcánica constante y fuerte, por lo menos en lo que es el Santiaguito y el volcán de fuego, también el volcán Pacaya, que hace que no podamos bajar la guardia por esa situación. Y se da una como transición, tenemos una época de frío, donde no hay mucha lluvia, pero eso genera el problema de incendios forestales, y luego vamos transicionando Semana Santa. Después de Semana Santa pues ya empieza prácticamente la época de lluvias y la temporada ciclónica, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y luego salimos de eso y ya regresamos otra vez a este ciclo permanente donde se requiere tener mucha vigilancia y mucha actividad. Y realmente lo que más nos ocupa a nosotros es lo que no miran los guatemaltecos, y es que literalmente recibimos a diario decenas de avisos de situaciones que potencialmente pueden ser peligro para la vida humana, sea que se forman grietas o hay una serie de problemas. Entonces, mucho del trabajo es hacer evaluaciones de riesgo, de situaciones de riesgo. Para darle una idea del número de evaluaciones que nosotros trabajamos, solo después del terremoto de San Marcos, para el proceso de reconstrucción, hicimos 25,000 evaluaciones de habitabilidad de lotes donde se iba a trabajar temas de reconstrucción. Y obviamente tenemos temas como el Puente Belice, tenemos una serie de situaciones, y ese es el trabajo principal, el estar capacitando, organizando a las comunidades. Realmente la menor parte de nuestro tiempo la pasamos en la respuesta a las emergencias, que es como debería de ser. Claro que, por ejemplo, usted mencionaba la parte del individuo que tiene que responder, ser responsable de sus acciones. También usted mencionaba la parte, digamos, de las municipalidades, ese poder local. Pero por ejemplo, digamos, usted mencionó temas como los deslaves de tierra. Tuvimos el Cambrai recientemente, que fue una tragedia, pues, pero desafortunadamente hay muchos Cambrai potenciales. Entonces, ¿qué capacidad tiene Conred de influir, de platicar, de concertar? Por ejemplo, ¿en cuántos lugares vemos en Guatemala que están en situación de peligro? Porque están al borde, están en un filón muy marcado, donde hay deslaves, etcétera. Bueno, pues como usted mismo lo mencionaba, el concepto, la filosofía bajo la que se creó Conred es, como su nombre lo indica, de una coordinadora. Y aquí dependemos entonces del trabajo de las diferentes instancias que participan. Nosotros en diciembre del año pasado convocamos a las 338, 340 consejos municipales electos para presentarles a cada uno de ellos un mapa de riesgo de deslizamientos y de inundaciones, y darles una serie de pláticas sobre cuáles las condiciones que ellos van a encontrar y que van a tener que asumir esa responsabilidad. Desafortunadamente, solo 71 municipalidades llegaron a nuestra invitación, y de esas 71 municipalidades, solo 21 eran alcaldes electos. Entonces, obviamente, la respuesta que se le pueda dar y la prevención que podamos tener, el impacto que podemos tener, va a depender mucho de que los que integran este sistema lo asuman con responsabilidad y que le den la importancia que el tema merece. Entonces, el caso de Cambrai es un ejemplo muy trágico para Guatemala, porque no era una situación que no nos esperábamos, era una situación que teníamos ya muchísimos años de venir diciendo, miren, este es un lugar peligroso, es un lugar de alto riesgo, y se les daba una serie de opciones y alternativas a las autoridades municipales, precisamente, y aunque se nos criticó de que no fuimos categóricos en decir, saquémoslos, pero la realidad es de que si vemos el territorio guatemalteco, cerca del 50% del territorio es de alto riesgo para deslizamientos. Exactamente. Y el 40 y pico % del territorio es susceptible de inundaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos categóricos, tendríamos que trasladar a toda Guatemala a un lugar utópico, porque ninguna parte del mundo está libre de este tipo de problemas. Claro. Lo que sí tenemos son herramientas como el ordenamiento territorial y medidas de mitigación que se pueden ir implementando. Entonces,
Hay ejemplos muy buenos aquí en Guatemala donde se han podido prevenir desastres. Hay 2 casos muy poco conocidos, pero que son importantes para la tormenta tropical Ágata. 2 comunidades quedaron totalmente destruidas, pero fueron evacuadas al 100%, porque hubo una alerta temprana que permitió evacuar estas comunidades con suficiente tiempo, pero allí hubo una muy buena participación de las autoridades municipales y también una muy buena participación de la propia población. Nosotros hemos venido capacitando equipos comunitarios de reducción de desastres, ya tenemos más de 5,000 de estos equipos capacitados a nivel nacional, y para la tormenta Ágata estos grupos de voluntarios fueron instrumentales en salvar incontables vidas. De hecho, Ágata fue una tormenta en términos de energía y de cantidad de precipitación mucho más grande que Stan, mucho más grande que Mitch, pero tuvimos relativamente poco número de personas fallecidas, precisamente por el involucramiento de las autoridades municipales y de los equipos comunitarios de reducción de desastres y los grupos como los bomberos, la Cruz Roja Guatemalteca, el Ejército, la Policía, que han tomado muy en serio su participación en la gestión, en la prevención de desastres en Guatemala. Es muy bueno escuchar esto, ¿verdad, ingeniero? Porque obviamente también por otro lado tenemos el hecho innegable de la explosión demográfica que tenemos los guatemaltecos, ¿no? Que pues ahora se habla de 17 millones y algo más, ¿no? Que también conlleva una serie de situaciones que van desde el aumento del tráfico, que para todos se ha vuelto un desastre, pero igual las necesidades de vivienda, las necesidades de servicios. Creo que eso que usted hablaba del ordenamiento territorial es fundamental, deber reglamentarlo, porque ya una vez la gente instalada en un punto, sacarlo de ahí se vuelve un choque social y se vuelve toda una situación. Creo que la parte clave es prevenir que la gente tenga que ir a ese tipo de viviendas. Pero, en fin, ingeniero, yo creo que son puntos muy interesantes. Uno de los que usted mencionó que nos interesa bastante y que nos gustaría hablar es relacionado con el puente Belice. Yo, cuando estábamos antes de entrar acá con el ingeniero, por mi formación médica le decía que era como la aorta realmente por la cual pasa todo el tráfico o una parte importante del tráfico que viene para la ciudad de Guatemala. Y hemos visto recientemente en diferentes medios, uno cuando va pasando por ahí de repente lo piensa, dice pues qué bonito se ve este puente, ahí está el de las vacas al lado también, que yo no sé cómo se atrevían esos maquinistas a pasar por ahí, porque de veras es un reto. Pero actualmente ya sabemos que sí hay un riesgo, que sí hay un proceso de evaluación que se está haciendo de cuál es la verdadera situación del puente Belice. ¿Nos podría usted contar un poquito de esto? De la historia de este puente que lo hizo el presidente Diego Las Fuentes hace 58 años. Claro, pues efectivamente este es un puente que hemos venido estudiando ya desde hace muchísimos años y precisamente Conred se involucra más activamente en el puente en la época de la tormenta tropical Ágata y de la erupción del volcán Pacaya a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, porque en el momento en que se hace un acuerdo gubernativo y se declara el estado de calamidad por estas emergencias, el Congreso de la República pone ahí una cláusula que requiere y exige la certificación de Conred para poder invertir fondos públicos en obras de respuesta a Ágata y a Pacaya. Entonces se nos solicita que veamos cuál fue el impacto que tuvo Ágata y la caída de ceniza de la erupción del volcán Pacaya en la estructura del puente, y efectivamente vimos que estos 2 eventos habían deteriorado las condiciones del puente y emitimos nuestros primeros informes relativos a la necesidad de ponerle atención a esta situación. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Entonces se nos solicita que veamos cuál fue el impacto que tuvo Ágata y la caída de ceniza de la erupción del volcán Pacaya en la estructura del puente, y efectivamente vimos que estos 2 eventos habían deteriorado las condiciones del puente
y emitimos nuestros primeros informes relativos a la necesidad de ponerle atención a esta situación. Y luego, con el paso del tiempo, pues vemos una serie de factores. Primero que todo es que nosotros directamente como Conred no somos responsables de la infraestructura vial del país, pero cuando sabemos de o se nos hace una información de alguna situación que pueda ser peligrosa o que genere riesgo para la población guatemalteca, pues nos involucramos directamente en esa función de prevenir una catástrofe, de prevenir un desastre. Este puente, como usted lo menciona, pues tiene ya un buen número de años, tiene 58 años, no ha recibido el mantenimiento que debería de haber recibido, y el poco mantenimiento que sí ha recibido, tenemos información de parte de expertos en este tipo de estructuras que no fue hecho de la mejor manera para este tipo de estructuras de acero. Por consiguiente, es lógico y es muy razonable que hayan indicios de que pueden haber problemas en la seguridad o en el funcionamiento estructural del puente. El año en que fue construido, pues los códigos de construcción eran diferentes a los que tenemos ahora. Y la carga vehicular. La carga vehicular es distinta. Con el paso del tiempo, si no se le da el mantenimiento adecuado, pues podemos pensar que podrían haber problemas en algunos puntos claves de la estructura, y vemos elementos que se dan en todas las estructuras de acero, como es la fatiga de los materiales, y obviamente que al ir cambiando las especificaciones técnicas, los códigos de construcción, pues se va viendo elementos que se diseñaron correctamente en su época, pero que actualmente ya no satisfacen con la normativa internacional vigente para este tipo de estructuras. Este es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y lo estamos tomando muy serio con una serie de instituciones. Nuevamente nuestro trabajo es de coordinar, estamos trabajando por supuesto con el Ministerio de Comunicaciones, también con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, el Colegio de Ingenieros. Tenemos también a la Municipalidad de Guatemala que participa en las mesas de discusión, una serie de profesionales que conocen muy bien el puente, cómo se diseñó y la historia del puente, y estamos analizando mucha información. Esto es algo similar a lo que hacen los médicos. No podemos empezar a recetar un tratamiento si no se han hecho las pruebas de diagnóstico necesarias para saber cuál es la situación real de la estructura. Del lado positivo es de que es una estructura de acero. El acero es un material muy noble que tiene una enorme capacidad de resistir y absorber energía. Es un material muy dúctil que permite absorber cargas mucho mayores de los que uno normalmente imaginaría que podrían pasar a través de este tipo de estructuras. Y otra de las ventajas del acero es de que es un material que avisa antes de fallar. Nos da unas buenas indicaciones de que hay problemas serios en la estructura. Y lo da con suficiente antelación. Lo da con suficiente antelación. Entonces, en lo que hacemos este proceso de reunir toda la información, hacer los modelos matemáticos, el análisis estructural, los diagnósticos que son importantes para saber cuál es la situación real, cuál es la salud real del puente, pues tenemos una instrumentación que se colocó a solicitud nuestra, que lo hizo el Ministerio de Comunicaciones con colaboración de una universidad privada, que son unos acelerógrafos que nos permiten ver cuál es la respuesta estructural del puente a las cargas que están pasando. Obviamente esta información hay que analizarla, hay que interpretarla, pero ya tenemos esa instrumentación que nos permite ver si hay alguna voz de alarma que deberíamos de sonar en forma inmediata. Este es un tema muy delicado porque hay muchos intereses involucrados y nuestra prioridad número uno es la seguridad de las personas, tanto del usuario del puente como los que viven debajo y cerca del puente. Pero también tenemos que hacerlo de una manera muy responsable. No podemos hacer que colapse la economía del país antojadizamente diciendo, bueno, vamos a cerrar el puente o vamos a hacer algo sin tener una base técnica y científica que lo amerite.
En este momento tenemos mucha información que ya hemos empezado a recibir y tenemos muy buenos profesionales, yo diría los mejores profesionales de la región centroamericana trabajando en el análisis de toda la información que hemos recibido. Entendemos la preocupación que tienen las personas, obviamente si uno se para en el puente siente el movimiento, pero ese movimiento es normal. Es normal, creo yo, sí. No es algo que lo debería de alarmar a uno y precisamente para eso se tiene el acelerógrafo para ver si hubiera una respuesta estructural anormal del puente ante las cargas que se le están colocando. Lo que sí sabemos es de que el puente va a tener que tener algún tipo de intervención, de mantenimiento, posiblemente de refuerzo, pero esto lo va a decir el análisis técnico científico y queremos hacerlo de una manera totalmente independiente de los muchos intereses que hay, porque hay todos los extremos, como en cualquier caso complejo, hay personas muy interesadas en que se intervenga inmediatamente el puente y hay también un grupo de personas en que estarían interesadas en que no se toque el puente para no afectar la circulación de vehículos. Entonces nosotros vamos a ser totalmente imparciales, no vamos a tomar como consideración los intereses de las personas, sino realmente, uno, la seguridad, la vida de las personas y segundo, la importancia que tiene el puente para la economía y para el funcionamiento de la ciudad de Guatemala. Y un análisis científico sólido de cuál es la verdadera situación, ¿verdad? El ingeniero. Por ejemplo, también obviamente al lado está el puente de las Vacas, ¿no? Donde pasa el tren. Y se ha hablado mucho de reanudar o reactivar el tren de superficie, que sería una buena forma de comunicarse. El Incienso, que también tiene pues un puente muy grande, que seguramente también es de evaluarlo, que son características diferentes, porque ese es de cemento, ¿verdad? Y el otro es de acero. Y me imagino también que parte de esto es eventualmente del pensar en vías alternativas, ¿no? Porque de alguna forma hay que entrar o salir, ¿verdad? Bueno, no solo vías alternativas temporales, sino también viendo hacia el futuro. Creo que independientemente del resultado de lo que encontremos en el puente Belice, ya es hora de empezar a trabajar un segundo puente en el lugar y en otros puntos del territorio nacional. A nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, el puente Castillo Armas, es otro lugar que le tenemos que poner atención y hay una serie de otros elementos que los tenemos que empezar a afrontar ya, porque de lo contrario ya va a ser demasiado tarde cuando se den claro, los y puede haber fatalidades humanas, económicas y de todo tipo. Pues mire, desafortunadamente el tiempo aquí se nos va volando rápidamente. ¿Qué mensaje usted quisiera dejarle a nuestra audiencia que hoy nos acompaña, ya sea en Semana Santa o en el área que usted quisiera dejar un mensaje importante? Pues yo creo que podemos aprovechar el tema de Semana Santa, pero extenderlo a todo el tema de gestión de riesgos en Guatemala. Este es un tema de vital importancia para el futuro. Estamos plenamente convencidos de que no puede haber desarrollo, no va a haber reducción de pobreza en Guatemala si no hay reducción de riesgos de desastres. Y esto implica que todos los guatemaltecos nos involucremos y participemos activamente en la gestión para la reducción de riesgos de desastres en Guatemala. Hay muchas herramientas, los invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, para que se eduquen y miren cómo pueden participar y cómo pueden asumir su responsabilidad como guatemaltecos. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por haber compartido esta información tan importante para todos nosotros y ese mensaje tan valioso también. Ya sabe que yo creo que todos los guatemaltecos tenemos que dar nuestro apoyo y para ser partícipes también y ver cómo podemos contribuir. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por haber estado también con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.